Tal vez te sientas súper conectado con los ángeles, pienses que tienes como la intuición de que les sientes cerca de ti, tal vez piensas que ellos se comunican contigo de alguna manera, inclusive puede que les escuches, algunas veces puedes que pienses que les ves de alguna manera. Todas estas cosas, de todas estas cosas se trata el video de hoy. Hoy te voy a contar un poco cómo empecé a canalizar, cuál fue mi proceso para que veas si te sientes identificado con alguna de las cosas. Ya sabes que canalizar es algo que puede hacer absolutamente todo el mundo. O sea, nosotros nacemos con esa habilidad, no es un don que tienen solamente unos pocos, que yo también pensaba que era así. Es una habilidad que algunos desarrollan y otros no. Algunos desarrollan para comunicarse como yo, como canalizadora, y hay otros que no, que simplemente lo utilizan para ellos mismos, que lo desarrollan para sí. Y a la final está muy bien. Primero porque tienes la ayuda angelical. Y segundo porque se desarrolla muchísimo tu intuición. Y canalizar no es simplemente canalizar ángeles o canalizar seres de luz. Puedes canalizar una planta, puedes canalizar las emociones de tu perro, puedes canalizar cualquier tipo de emoción de las personas a tu alrededor. Entonces yo te voy a contar que esto es algo que en muchas ocasiones las personas lo hacen de manera inconsciente, pero con todo esto que te voy a contar, posiblemente te sientas identificado y digas, oh, yo canalizo y canalizo de esta manera. Hay varias maneras de canalizar, la mayoría tiene todas esas maneras de canalizar, pero algunos la desarrollan mucho más que otros. Y de todo esto te voy a hablar en el video de hoy. Yo soy Julia Pareja Ríos, soy la escritora de la saga Crea tu propio mundo y soy canalizadora de ángeles. Y de lo que se trata en sí, el video de hoy es cómo yo empecé a canalizar. La canalización tiene muchas maneras, es decir, tienes la clarisensibilidad, la clariaudiencia. La clarisensibilidad es lo que sientes en cuestión de cuerpo, lo que sientes, la energía que sientes, ya sea de las demás personas, de tu entorno o de lo que sientes, ¿no? Luego está la clariaudiencia, que es escucharles, pero no solamente se hace con el oído externo como lo hacemos los seres humanos, también se hace con el oído interno, que es una voz en tu cabeza, que se define muy diferente de la voz de tu mente. Luego está la clarividencia, que es poder verle a los ángeles, pero no solamente es poder verles, es verles a través de los sueños, es ver imágenes, normalmente la persona que canaliza no ve al ángel como tal, ve la energía del ángel, como ellos se representan, pero también le suelen ellos mostrar imágenes cuando uno está haciendo una canalización, te pueden mostrar imágenes para que tú puedas entender lo que ellos están tratando de explicarte. Y luego está el clariconocimiento, que el clariconocimiento es algo que utilizan muchos los escritores, los cantantes, los artistas, la gente que dibuja. O sea, el clariconocimiento es simplemente la conexión con lo divino. No es solamente con los ángeles, es la conexión con lo divino. Y todo esto es la conexión con lo divino, que algunas personas lo utilizamos con los ángeles, con los seres de luz o cualquier presencia que se presente en ese momento, pero también se puede usar con personas que ya han fallecido, con desencarnados se les dice, personas que ya han fallecido, que no tienen cuerpo, y se puede utilizar con y se puede utilizar con energías, digamos, de alta vibración y energías de baja vibración. Entonces, todo esto es como un preámbulo para que puedas entender más o menos cómo se canaliza, porque posiblemente estés canalizando y no lo sepas, posiblemente estés recibiendo información y no sabes cómo sabes ciertas cosas, no sabes cómo llegas ahí, no sabes, como me decía una amiga, al principio cuando yo le dije, tú canalizas, porque fue como muy evidente de que yo le pedí algo a los ángeles, ella me escribió, entonces le dije, canalizas, o sea, los ángeles me han mandado un mensaje contigo, y me decía, es que yo pensaba que era súper inteligente. No quiere decir que no sea inteligente, simplemente que estás conectado, llega un momento que estás tan conectado, eso de que, por ejemplo, los cantantes dicen, no, es que me vino la música, la musa, es simplemente la conexión con lo divino. Obviamente las buenas ideas y toda la inteligencia viene de la inteligencia universal, que la inteligencia universal es Dios. Por eso a veces decimos, llámale Dios, llámale universo, llámale energía, llámale como quieras, pero todos estamos conectados. Hay algo que es súper importante que sepas, y es que nosotros no tenemos un alma.
eh, o que cada ser humano tiene un alma. Y esto es muy importante porque a veces nos tratamos simplemente como seres humanos y no somos seres humanos. Somos seres almáticos, somos seres con una esencia divina, pero que estamos utilizando un vehículo en la tierra, que es el cuerpo, para poder eh, experimentar, para que Dios se pueda experimentar a través de nosotros. Obviamente necesitamos un cuerpo, entonces esa alma está dentro de este cuerpo, entonces somos seres divinos, seres esencia divina, en un cuerpo humano que es nuestro vehículo aquí en la tierra. Dicho todo esto, te voy a cantar de manera tipo resumen cómo empecé a canalizar. Yo desde siempre, desde que estaba pequeña, tengo sueños premonitorios. ¿Qué premonitorio? Aunque parezca que es una palabra que es mal, que hay un sueño premonitorio, qué miedo. No es, sueños premonitorios no es sinónimo de que sueños de cosas malas que te van a pasar. Esto es importante porque muchas veces la gente viene y me pregunta cosas sobre los sueños o me pregunta cosas que les ha pasado en la vida y tienen mucho miedo, y siempre les digo, el miedo es falta de información. Cuando tú te empiezas a informar, cuando tú empiezas a leer libros, cuando tú empiezas a entender cómo funciona el canalizar, cómo funciona el sentir la energía de gente ya fallecida, te das cuenta que no es tan miedo, no te da miedo así como esas películas que hemos visto de terror. Entonces, sí hay ciertas cosas que son, digamos, energías de baja vibración. No vamos a hablarlas ni bueno ni malo, porque realmente lo bueno y lo malo es algo etiquetado por el ser humano. Pero energías de baja vibración que no pertenecen a este plano, que no deberían pasar, pero que también pasan. Pero también es importante que sepamos que todo lo que pasa en las películas no es tal cual, pasan y al contrario, en algunas ocasiones mucha gente piensa de que cuando nos muestran cosas sobre cosas de extraterrestres, no sé qué, la gente dice, bueno, esto es una película de ficción. Hay veces que esas películas de ficción tienen mucho más verdad que las cosas que nosotros creemos. Entonces, por ejemplo, en muchas ocasiones hay personas que me dicen, no, ¿te imaginas que la vida fuera así? La vida es mucho más de aquello que nos han contado, y eso tienes que entenderlo y que creerlo. O sea, el mundo invisible es el real. Y digo mundo invisible, yo le llamo mundo invisible porque no es tangible, porque nosotros somos esencia divina. Y esa esencia divina nosotros no la vemos, nosotros vemos el cuerpo. Nosotros pensamos que lo material, que lo tangible, que el cuerpo es lo real. Y esto no es lo real. Esto simplemente es un vehículo para utilizarlo en este plano físico, en el cual estamos siendo materia, pero que posiblemente en otros universos alternos no utilicen un cuerpo para comunicarse, para hablar, para tal, como como lo dicen los ángeles o como son los ángeles, ¿no? Que ellos muchas veces no se comunican todo el tiempo contigo a través del hablar o de que tú lo veas, sino de otras maneras que no son tan tangibles, pero que son verídicas y son reales. De ahí es que viene el que la comunicación con los seres de luz, con los ángeles, sea confianza en ti mismo. ¿Por qué confianza en ti mismo? Porque es confianza en lo que ves, en lo que tú sientes realmente. No es algo que puedes explicar, y de hecho en la gran mayoría de las veces no se puede explicar. Y tengo varias historias que te voy a contar de modo rápido para que te puedas identificar y puedas ver y decir, oh, igual yo sí estoy canalizando y tengo que confiar mucho más en lo que estoy percibiendo y en lo que estoy recibiendo. Yo empecé de pequeña, esto ya te lo he dicho, de pequeña tengo sueños premonitorios que no son solamente sueños malos, pero que son muy evidentes. Un sueño premonitorio no es, porque esto le da mucho miedo a la gente, de cuando suenan de que ha tenido un accidente, de que una persona ha tenido un accidente. No, los sueños, nosotros cuando estamos cuando estamos durmiendo, estamos súper conectados con la mente universal. Y la mente universal también es aquella mente, digamos, la conciencia que tiene el registro de todas las vidas que tú has vivido, que está conectado con mundos paralelos, que sí existen mundos más paralelos. Eso que se ve mucho en la película de Doctor Strange, que es mundos de otras dimensiones, pues estamos conectados con eso, porque realmente funciona. Y a veces nos hacemos preguntas, ¿pero por qué he soñado esto?
los sueños premonitorios en muchas ocasiones no son tal cual como uno sueña. Los sueños son como una interpretación. Yo creo que en la Biblia también hablan de esto y es José el soñador. Él no soñaba, o las personas que soñaban, los sueños que le interpretaban no era que iban a pasar ciertas cosas, no, que te van a matar, no, eran cosas que pasaban y él tenía que interpretar los sueños. ¿Por qué? Porque los sueños son un arquetipo, es como los oráculos, son como las cartas del tarot. Las cartas del tarot simplemente son una herramienta, los sueños son una herramienta de los cuales tu ser superior, los seres de luz, las personas fallecidas se pueden comunicar contigo. ¿Por qué? Porque ahí tienes tu mente, la mente que está despierta, la tienes totalmente apagada. Entonces te puedes comunicar. En muchas ocasiones a mí me ha pasado y me sigue pasando que yo recibo muchísima información a través de los sueños. No solamente porque esté soñando. En algunas ocasiones, y te voy a contar un caso en específico, de hecho fue el primer arcángel que yo he visto, cómo se empezaron a comunicar conmigo, y es que yo estoy durmiendo pero yo siento en mi interior que yo estoy hablando con alguien, y ese puede ser mi ser superior, no sé, a veces son voces diferentes, o sea, no lo sé exactamente, porque tampoco le doy importancia, y esto también es importante que lo sepas, que tenemos que saber a qué darle importancia. En muchas ocasiones pasa que cuando damos un mensaje angelical, la gente se queda en lo superficial, sin darte cuenta que tienes que indagar y ir a lo más profundo. O sea, no te quedes con las cosas sin importancia. A veces hago un video y la gente se queda con las cosas con las cuales no te tienes que quedar, te tienes que quedar con el aprendizaje. Hay que ir mucho más allá y ser mucho más profundo. ¿Por qué? Porque una de las cosas, y es una de las maneras con las que mejor más canalizan las personas, es a través de la clarisensibilidad. Y la mayoría de las personas no saben que son clarisensibles. Entonces esto es muy importante, porque no es que, es que yo soy clarisensible, no, es que todos somos clarisensibles, todos somos clariaudientes, todos somos clarividentes, o sea, todos, pero algunas personas tienen esa habilidad mucho más desarrollada. Y si te das cuenta, yo siempre le digo que es una habilidad. En mis libros yo digo que es una habilidad, porque no es un don. Dones, obviamente cada uno tiene un don, y cada uno tiene dones que te hacen ser una persona única y especial. Pero lo referente a la clarisensibilidad, a la clariaudiencia, a las claris, a esa cosa que te hace percibir otras energías, no es un don, es una habilidad que todo ser que tenga alma, es decir, todos lo sentimos. Entonces esto es muy importante que lo sepas. Bueno, de pequeña tenía esto de que tenía sueños premonitorios y eran como muy evidentes. En mi familia, por parte de madre, es muy evidente. De hecho, mis hermanos muchas veces se conectan, y cuando estás al lado, alrededor, y empiezas a creer y a confiar en todas estas habilidades que tú tienes, se empiezan a despertar mucho más. Entonces empiezas como a confiar mucho más y empiezan a pasar más cosas sobre esto. Entonces yo siempre he tenido sueños premonitorios, pero nunca le había hecho mucho caso hasta la muerte de mi padre, que ahí fue como mi despertar, ¿no? Mi despertar espiritual potente, que tenía 27 años. Pero ahorita llegamos ahí. Yo de pequeña no solamente tenía estos sueños premonitorios, sino que percibía, sentía la energía de seres de seres, de gente desencarnada, inclusive de cosas, de percibir la energía de casas y este tipo de cosas, pero no era consciente de ello, no era consciente. Una de las cosas que te quiero contar es que cuando yo tenía como unos 12 años, estaba bastante pequeña, y esto lo recuerdo mucho porque fue algo que me impactó muchísimo. Mi padre, yo estaba con mi padre y con uno de mis hermanos, con el que me sigue a mí, creo que el otro no había nacido todavía o estaba muy pequeñito, y nos paramos frente a una casa, y esa casa a mí me llamó muchísimo la atención, y yo recuerdo ese momento porque para mí fue muy brutal, fue como muy evidente. Entonces era como que yo percibía la energía de esa casa, de algo, como si fuera a pasar algo con esa casa. Poco tiempo después
mis padres se mudaron a esa casa, o sea, nos mudamos a esa casa. Entonces, cuando eso pasó, yo me di cuenta de que había algo, o sea, que esa energía de que yo veía la casa y era como que la casa me da una información, pero no es una información como que tú estás recibiendo palabras, sino es una cosa energética, es una cosa que no se puede explicar. Y esto es importante que lo sepáis, porque muchas veces sentimos y presentimos cosas y le damos enseguidamente y decimos, no, esto no tiene nada que ver, esto no es por ahí, y no, te estás equivocando. O sea, aprende a conectar contigo mismo, aprende a escucharte, pero aprende a sentirte y aprende a sentir lo que estás sintiendo con las energías de las demás cosas, porque eso te va a ayudar muchísimo en la vida, te va a ayudar muchísimo. Como cuando tenía 12, 11 años por ahí, mi madre empezó a ir a cursos de metafísica. Yo estaba muy pequeña y no me dejaba entrar, o sea, ella me llevaba a estos cursos, eran como tipo charlas, ya sabéis que eran cursos de metafísica de Connie Méndez. Connie Méndez era venezolana y había gente que daba estos cursos, estas charlas, eran como muy pequeñitas, muy personales, pero no dejaba entrar niños, entonces yo me quedaba afuera. Pero me quedaba con los apuntes de mi madre y empezaba a leer los libros, y de hecho mi libro favorito en ese entonces, cuando yo estaba pequeñita, era Pide lo bueno y se te dará, creo que era así. Porque era aquello que tú podías pedir tus peticiones y a mí se me cumplían. Entonces yo estudiaba mucho los libros, o sea, me leía los libros de metafísica, me sabía cuál era mi número de personal, cuál era el número de todas las personas de mi familia, porque lo sacaba. Y eso, ahora que estoy mayor, que he empezado a canalizar, me di cuenta que era una preparación. Y eso también es importante que lo sepas, porque yo he hablado con muchas personas que les ha pasado exactamente lo mismo. O sea, sus padres leían metafísica y tenían libros en su casa o lo que sea, y después ellos se han convertido en una voz de esto. Entonces, o sea, fijaros cómo funciona el universo, cómo funciona tu vida, que a veces pensamos que no, las cosas pasan aleatorias. En la vida no pasa nada aleatorio. Hay ciertas, aunque el futuro no está escrito, porque el futuro no está escrito, hay ciertas cosas que sí tienen que pasar, que son parte clave o esencial. O sea, a mí me gusta describirlo como si fuera un puzzle, como si fuera un rompecabezas. Son parte esencial para que tú vayas armando ese rompecabezas, que es ese futuro donde tú vas, el potencial, el que tú has marcado. Ahora bien, tú, como ser humano despierto, con tu libre albedrío, puedes ir cambiando ciertas cosas y puedes ir tomando caminos diferentes. Pero si empiezas a tomar caminos diferentes, aunque tus ángeles y tus guías estén todo el tiempo contigo, va a llegar un momento en que la vida no te va a ir bien, porque no es tu camino. Entonces, cuando tú sigues la voz de tu corazón, que esto parece una tontería y parece súper romántico, ¿no? La voz del corazón da... No, es literal. Cuando tú sigues la voz de tu corazón, la vida te va bien. Y esto es una de las cosas que yo aprendí cuando me lo dijeron. O sea, esto me lo dijo una persona hace unos cuantos años, cuando empecé a analizar y supe. Me dijo, Juliet, si tú sigues la voz si tú sigues esto, la vida te va a ir bien, pero si no lo sigues, la vida no te va a ir tan bien. Y es verdad, o sea, cuando tú realmente estás abierto a esto, porque tú has venido a esto, las puertas se te abren, es como que todo mucho más fácil, más fluido. O sea, empiezas a darte cuenta que la vida realmente es mágica. Entonces hay ciertas cosas que tienen que pasar, y esto era parte de un aprendizaje, era como, digamos que era como mi escuela. El que mi madre fuera a clases de metafísica y que yo estudiara muy pequeña, todas estas cosas, para poder enseñar lo que yo enseño ahora, desde el punto de vista de que lo enseño, que es el punto de vista metafísico, que es, en muchas ocasiones la gente se cree muchas cosas. O sea, en las redes sociales hay muchas historias que no son reales, y lo peor de todo es que aquello que crea es la creencia que tú tengas de las cosas. Entonces, si tú crees en algo, te voy a dar un ejemplo básico. Si tú crees en la brujería funciona para ti. Pero si no crees en ella, no funciona. Ahora bien, las energías se mueven, para bien o para mal. Y obviamente hay esas energías de baja vibración que la gente utiliza para mover energías, pero que a ti te afectan si tú crees en ello, pero si no crees en ello, no te afectan. Aunque la energía se mueva. Esto es importante que lo entiendas y que lo sepas. Entonces, esto fue como una escuela en la cual yo aprendí.
y me fue como despertando más. Yo amaba y fascinaba, o sea, yo amaba leer cuando estaba pequeña, pero no cualquier historia. O sea, amaba leer historias de Jesús, amaba leer historias, y de hecho me creía que todo lo que leía en cuanto a esto era como real. Me encantaba la mitología griega, me gustaba y creía que la mitología griega realmente existió, que existió, yo qué sé, Zeus, y por eso mi hijo se llama Joseus. No es que no le pude poner Zeus, porque obviamente se quitaría el nombre cuando fuera mayor, pero se lo puse ahí de una manera y lo puse con una intención, porque yo sí creía en esto cuando estaba pequeña. Yo tuve a mi hijo con 20 años, entonces yo sí creía en todas estas cosas. Creía en la vida después de la muerte, creía en todas estas cosas que pasaban, y eran las cosas que yo más leía y que me explotaban la cabeza, porque yo decía, esto tiene que ser real. Y creía en las regresiones. O sea, yo el primer libro que leí con 14 años, así que me explotó la cabeza, y que yo decía, me quiero hacer una regresión, tenía 14 años, y fue Muchas vidas, muchos maestros, y yo lo leí, yo para mí fue como, demasiado brutal. Pero es que también creía en que realmente los seres de luz existían, en que los ángeles existían. Le contaba historias a mis hermanos, historias que yo me inventaba, historias que yo creía, y a la final lo que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo en la vida es que nosotros vamos sintiendo y presintiendo cosas. O sea, hay cosas que se van despertando aquí, uno va sintiendo que son cosas que están o que son parte de tu vida pasadas, vidas pasadas, que tú tienes que recordar, porque son cosas que tú tienes que trabajar en esta vida. Y esto es súper interesante. Pero mi primer encuentro tangible así con un desencarnado fue a los 18 años. O sea, esto fue lo primero que me pasó, fue con esta casa, y yo sentía, o sea, yo había momentos en mi casa que yo sentía que alguien me miraba, sentía voces, pero nunca le presté atención. Pero tampoco me daba mucho miedo. O sea, sí era como miedosa por las películas y por las cosas que eran, y sobre todo porque yo estudié en un colegio católico, muy católico, de curas, donde nosotros llegábamos a la mañana, rezamos el Padre Nuestro, el credo, o sea, nos metían en vena. O sea, teníamos misa cada cierto tiempo. Cuando venía la Semana Santa era súper brutal. De hecho, en Venezuela es muy brutal la Semana Santa, es como muy, se respeta mucho. Entonces nos metían eso en vena, entonces te metían como el miedo en vena. Entonces sí tenía como miedo, pero en el fondo no era un miedo real, porque a mí me gustaba todo esto y me despertaba mucho interés. Bueno, con 18 años, y esta historia está muy buena, porque ahí me di cuenta yo que no tenía tanto miedo como creía. Empecé a trabajar con el marido de la madrina de uno de mis hermanos, y mi madre fue durante muchos años, fue costurera, pero no costurera, sino costurera de confección de gente que diseñaba cosas y ellos confeccionaban, ¿no? Y luego los vendían a grandes sitios. Entonces trabajaban todos juntos, y yo empecé a trabajar con este señor en un sitio que había estado un edificio que había estado durante mucho tiempo abandonado, y nosotros lo que hacíamos era tender la ropa, porque luego ellos ahí en esa tela que doblaban y que se estiraba muy bien, dibujaban la ropa, y luego él con una cortadora la cortaba, y luego iba a confección, ¿no? Que era la parte donde trabajaba mi madre. Entonces yo estaba trabajando con él, y lo que hacíamos era tender la tela, que quedara bien tendida de un lado a otro, que era una capa súper grande, y luego él la cortaba. Pues en este edificio, de repente un día, yo veo de reojo a una señora alta, morena, con un moño, vestida con un vestido negro de puntos blancos, de reojo. Y entonces me llamó mucho la atención cuando yo la vi, pero claro, tú ves de reojo, y cuando volteas no ves a nadie, pues dices, bueno, me lo he inventado. Y de repente la señora me pegó un susto, porque yo la vi de este lado, yo estaba tendiendo aquí, terminado de tender esta tela, aquí de reojo, volteo, no la veo.
Y de repente, cuando voy llegando al final del pasillo donde yo estaba, que simplemente era algo que estaba cerrado, que había una pared detrás, y aquí era una ventana súper grande, hasta ahí llegaba la mesa, un mesón grande que había, la veo parada frente a mí. Y cuando de repente llegué ahí, que la vi frente a mí, me pegué un susto, que este señor se dio cuenta y me preguntó: ¿qué te pasó? ¿Te has asustado? Y yo: no, nada, lo intenté disimular. Sin embargo, yo cuando llegué a mi casa le conté a mi madre lo que había pasado y le dije: la próxima vez que se aparezca esa señora le voy a preguntar qué quiere. Y mi madre: pero tú estás loca. Lo mismo que me dijo con 14 años cuando le dije que me quería hacer una regresión, que se estaba loca, que no sé qué cosas decía, qué tal. Mi madre le ha tenido mucho miedo a esto porque mi madre se crió en una religión, entonces hay ciertas cosas que ellos no creen, y quieras o no lo tienen muy inculcado, a que ella no perteneció realmente a esa religión, pero lo tiene inculcado, lo tiene en su ADN. Y total, que luego, al pasar de los días, me entero por los dueños de este sitio donde trabajábamos, que ahí en ese edificio se había muerto una señora. No sé si era especialmente en eso que había, ahora eran oficinas, tipo oficinas, pero antes habían sido casas o no sé, o era una casa o no sé. Y empezaron a hablar de estos porque las puertas se cerraban. Estaban todas las ventanas cerradas y las puertas empezaron a cerrarse, ¿no? Sin embargo, a mí no me dio miedo la señora. O sea, creo que no lo hizo con mala intención. Simplemente que hubo un momento en que se apareció, yo la vi. Y la señora dijo: bueno, esta chica me ve. Pero sin más, no la volví a ver. Eso se acabó hasta ahí. Y luego, bueno, me enteré que esta señora se había muerto ahí. Obviamente ya fue como algo real. Sí he visto a alguien que ha fallecido ahí, ¿no? Que no debería haber estado. Una persona cuando fallece lo primero que tiene que hacer es ir hacia la luz. Pero hay gente que se queda encerrada en ciertos sitios por diferentes circunstancias, ¿no? Y esa fue la primera vez que yo dije: vale, esto está pasando, esto es real. Yo puedo ver a personas que no están en este plano, y quién sabe cuántas veces las habré visto en la calle pensando que son personas normales y realmente no son, porque eso también nos pasa. Y eso es muy importante, porque si tú tienes un hijo y tu hijo te dice que ve ciertas cosas, no tengas miedo, infórmate. O sea, porque es el miedo más grande, el que veamos personas que ya no están. Y era una de las cosas que a mí me daba miedo cuando yo empecé a canalizar, y fue lo primero que le dije a los ángeles. O sea, vale, perfecto, yo voy a hacer esto, pero por favor dime todo lo que tengo que saber para que esto no me dé miedo, y para que yo sepa a lo que me tengo que, o sea, qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no. Y obviamente me fueron llegando libros, me fue llegando información que me iba explicando este tipo de cosas, pero también me fui dando cuenta que es algo normal, y que es muy normal que una persona, cuando es canalizadora, cuando una persona fallece, esa persona te busque por darte un mensaje, por decirte que se va, porque le des un mensaje a su familia, por X o por Y. No está como muy permitido, pero en ocasiones pasa. Después de esto, no recuerdo si nada evidente más que algún sitio que fue alguna persona que falleció, que yo sentía que la persona que falleció iba conmigo al lado. O sea, ese tipo de cosas. Era como sentimientos o sensaciones de cosas raras que pasaban, pero no pasó a mayores. Sin embargo, una vez pasó algo súper brutal, y ayer, cuando estaba pensando justamente en esta historia, que la cuento mucho en mi primer libro y en el cuarto libro, porque fue realmente un ángel. O sea, fue que un ángel apareció en ese preciso momento, en un momento determinado que yo estaba en peligro. Y esto te lo quiero contar porque ayer pensaba en esta situación y decía: Dios, ¿cómo funcionan los ángeles? Y es que tengo que explicarlo bien en el video. Bueno, cuando yo tenía... Esto pasó mucho tiempo, muy poco tiempo después de aquella vez que yo vi a esa señora, porque yo tenía como 17, 18 años en ese entonces cuando vi a esa señora. Poco tiempo después, yo me gradué y vi... y me fui a buscar unas cosas. A mí siempre me gustaba andar mucho, y me fui andando desde el centro de Caracas hasta mi casa. Era unos 40, 45 minutos, una hora más o menos, pero me encantaba. Era pleno día, era diciembre, estaba espectacular el día. Pues dije: me voy andando. Me fui a buscar las fotos, me fui a buscar las cosas que necesitaba para la graduación.
Y de repente, ya llegando a mi casa, unas cuantas calles antes, como unos 15 minutos antes de llegar a mi casa, me iba persiguiendo un hombre. Pero yo no, o sea, yo iba a mi bola, iba pensando, iba en mi mundo. Posiblemente iba hablando sola, porque eso me solía pasar cuando estaba pequeña. Pensaba en voz alta y la gente me decía que se estaba loca porque me veía por la calle hablando sola. Y es una... Con la pandemia eso estuvo guay, porque si te pasaba por la calle, pues obviamente la gente podría pensar que estabas hablando por teléfono, ¿no? Con un auricular o lo que sea. Eso me pasaba mucho cuando estaba pequeña. Y iba andando por este camino y este hombre me iba preguntando cosas y yo le iba diciendo, ¿dónde se coge el bus que va a no sé qué parte? ¿Dónde se coge tal? Pero justo pasamos por una plaza donde en esa plaza había un montón de policías ese día. Algunas veces solían haber policías, pero no como ese día. O sea, yo después que me pasan las cosas, yo pienso en la situación y digo, es como muy evidente, ¿no? Y es como, ahí es cuando te das cuenta, cuando tú ves atrás y ves todo el puzzle completo y dices, ahora lo entiendo todo. Entonces, venía persiguiéndome este hombre, venía preguntándome cosas, y justamente en esa plaza había un montón de policías y me dijo, oye, ¿sabes dónde se cogen los buses que van a tal parte y tal? Y entonces ya ahí no sé qué tal. Pero yo, desde que he estado pequeña, o sea, mi mente siempre ha ido como a 1000 kilómetros por hora. Es decir, yo cuando alguien me hace una pregunta, mi mente va muy rápido. Y esto me pasa cuando estoy escribiendo, que a veces me como palabras. Y no es que me comen palabras sino porque mi mente va tan rápido y quiero como escribir tan rápido lo que estoy pensando, que me como frases. Por eso tengo que revisar muy bien todo lo que escribo. Y como palabras y digo, Dios mío, a veces si yo esto lo dejo así no sé cómo la gente entiende, pero en mi cabeza va muy rápido. Entonces me fui a cruzar la calle y había un semáforo de peatones. En Venezuela, aunque no suena mucho, los semáforos de peatones muy pocas veces se respetan, pero yo vi que el semáforo de peatones cambió y yo me regresé. Yo ya me había bajado la acera y yo me regresé, y en ese momento me di cuenta de que este hombre cruzó la calle muy rápido y se quedó frente a mí, y ahí me di cuenta que este hombre me iba a robar. Entonces yo dije, ¡buah! Este hombre me va a robar, ¿qué voy a hacer? Miré rápido hacia la calle de abajo, esto en cuestión de segundos, entre que cambiaba el semáforo de peatones a verde. Miré a la estación del metro, que la tenía así diagonal. La estación del metro creo que estaba cerrada, o estaba, no recuerdo si estaba cerrada o estaba abierta, pero esa estación del metro era como muy solitaria. Y la siguiente estación del metro era la estación del metro que me dejaba cerca de mi casa, o sea que estaba bastante cerca de mi casa. Miré la calle y ahí dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. O sea, le pedí a Dios y dije, que sea lo que Dios quiera. Y esto como unas palabras mágicas. Y esto, o sea, quiero de verdad, aunque lleve varios minutos en esto, quiero que escuches muy atentamente esta historia, porque ayer cuando estaba pensando en esta historia vi cosas que antes no había visto de Los Ángeles. Y es porque en ese preciso momento yo crucé la calle corriendo y empecé a caminar súper rápido. Y en esa calle siguiente que había, que era una calle de ida y una calle de venida, y estaba la estación del metro del otro lado, había un policía de tránsito. Yo me vine con 27 años de Venezuela. En esos 27 años fue la única vez que ha habido en ese sitio un policía de tránsito. Ha sido la única vez. Entonces yo me crucé, yo no vi si venía coches, si venía carros, si venía buses, y en Venezuela ya te digo que es una locura. La gente no respeta los semáforos, o sea, es una locura, y esa calle es una locura, es una calle bastante grande. Y yo me le crucé yo no vi si venía coches, y me crucé la calle. Y me paré con el policía de tránsito y empecé a hablar con él. Y lo primero que él me dice es, ¿te le has lanzado los coches? ¿Te quieres matar? Y entonces yo le dije, lo que pasa es que me viene persiguiendo un hombre que yo creo que me quiere robar. Y entonces yo me puse muy nerviosa y empezó, a mí los nervios en ocasiones me da por reírme. Y me empecé a reír con este policía. La verdad es que fue muy amable, no recuerdo mucho su cara, estaba bastante joven, pero empezamos a hablar y empezó a decirme, wow, seguramente tendrá una pistola, porque con esa chaqueta que lleva y con este calor que hace, mínimo tiene una pistola. Y yo, por favor, no me digas eso, por favor. Y entonces me empezó a dar opciones. Y esto aquí quiero hacer hincapié, porque no lo había visto hasta ahora que estaba pensando en esta situación. Y así funciona la vida de Los Ángeles. Tú tienes un libre albedrío.
los ángeles no pueden intervenir en tu vida al menos que tú lo pidas. Sin embargo, cuando tú estás en peligro, ellos pueden intervenir. Pero este policía de tránsito, que yo estoy completamente segura que era un ángel, porque ahora lo sé, porque yo siento cosas. Y yo cuando llegué a mi casa le dije a mi madre, me ha acompañado un ángel. O sea, a ciencia cierta, no porque creía que fuera un ángel en la tierra, sino porque realmente sentía que era un ángel. Me dijo, ¿qué quieres que te acompañe en la estación del metro? ¿A coger el metro? Y le dije, no, porque esa estación está súper sola y el hombre daba vueltas del otro lado, o sea, viendo cuando yo dejara de hablar con este policía para robarme o quién sabe, para hacerme qué cosa. Y entonces yo le dije, no, porque la estación del metro está muy sola, me monto y me va a robar. O sea, le va a dar igual, si yo me monto ahí, se va a ver gente y me va a robar. Me dijo, te monto en un bus para tu casa. Le digo, no, que yo vivo aquí cerca, o sea, que no, yo no me quiero montar porque me va a robar. Yo a todos les decía, me va a robar, ese hombre me va a robar. Si yo me monto en el bus, si yo me voy en el metro, me va a robar, si me voy andando, me va a robar. Entonces yo no sé cuánto tiempo pasó, fue muy corto el tiempo que pasó en estas conversaciones que nosotros teníamos, en esta conversación que nosotros teníamos. Y me dijo, ¿en dónde vives? Y le dije, en la maternidad, un poco más allá de la maternidad. La maternidad es la estación del metro siguiente. Yo estaba en la estación del metro Capuchino. Y la maternidad es la estación del metro siguiente, que es donde está la maternidad. Y yo vivía por ahí cerca. Entonces, él amablemente me dijo, ¿quieres que te acompañe a tu casa? Te acompaño hasta la estación de maternidad. Y le dije, sí, por favor. Y me acompañó. No hasta la estación del metro de maternidad, sino hasta la esquina de mi casa. Y yo siempre, desde que yo llegué a mi casa, yo le dije a mi madre, me ha pasado una cosa y de verdad me ha acompañado un ángel hasta aquí, hasta la esquina. O sea, que yo después de la estación de la maternidad tenía que caminar un poco más para poder llegar a mi casa. Y tuve como la sensación de que realmente era un ángel que me había acompañado hasta mi casa. Y claro, ayer cuando pensaba en esto decía, claro, es que así funciona la vida con los ángeles, ¿no? O sea, ellos no pueden intervenir, te dan opciones, pero dime tú lo que quieres que yo haga. Dime tú, pídeme lo que quiere que yo haga. Entonces, él me da opciones y cuando yo le dije, sí, yo quiero que me acompañes hasta mi casa o hasta la estación del metro, él lo hizo y siempre dan más allá, porque no me acompañó hasta la estación del metro, me acompañó hasta mi casa. Entonces no supe más del hombre, no me volvió a pasar algo como eso, pero fue algo súper bonito. Y ya, años ya después pasó todo esto, muere mi padre, tengo un despertar espiritual muy brutal, porque ahí empecé a preguntarme, a hacerme estas preguntas de que si yo moriría mañana o si yo me moriría hoy, yo habré vivido la vida, de verdad, yo habré disfrutado mi vida, y me di cuenta que no. Entonces ahí tomé como cartas en el asunto y dije, no, yo no puedo seguir viviendo así. Bueno, con el pasar del tiempo me vine, empecé a soñar con mi papá, empecé a tener una conexión muy brutal con mi papá me contaba cosas, me decía cosas siempre, todos los días en sueños, empecé como a sentirle. Y cuando ya empecé a escribir, que ya empecé a canalizar muy fuerte, porque empezaron a pasar cosas muy extrañas, se me encendía la tele cuando estaba sola en casa, a veces porque tenía una televisión en mi habitación, a las 3 de la mañana se encendía la tele justamente, o sea, me pasaban cosas muy extrañas. Ya cuando empecé a canalizar, que ya ahí ya me di cuenta de que realmente algo estaba pasando, yo lo sentía, me pasó algo muy extraño con un arcángel, que fue el primer arcángel que yo no solamente lo vi, sino que supe de él porque no le conocía, y fue el arcángel Metatron. Y resulta que cuando yo estaba pequeña, cuando estaba en el instituto, cuando estaba en bachiller, en Venezuela se dice bachiller, aquí se dice instituto, que es lo que cuando ya vas a salir antes de la universidad, lo que estudias, la secundaria, hacía muchos geometría, en dibujo técnico, que era mi materia favorita, hacíamos geometría, pero hacíamos geometría y lo pintábamos. Y eso ahora que yo lo veo, lo que hacíamos con esa profesora eran mandalas. O sea, utilizábamos geometría y pintamos, era tal cual mandalas, o sea, pintábamos los mandalas con colores diferentes, o sea, utilizábamos mucho la creatividad.
Y el arcángel Metatrón está muy cerca de las personas que dibujan mandalas, que le encantan los mandalas, que de niños que le encantan los mandalas, que dibujan esto. El arcángel Metatrón está muy presente. Y hubo una noche que fue algo muy sorprendente porque yo estaba muy dormida, estaba totalmente dormida, y de repente empiezo a sentir una luz muy brillante, pero muy brillante. O sea, para que tengas una idea, es como si el sol en pleno verano te está pegando de frente, o sea, así. Y yo dije, pero ¿me he quedado dormida? ¿O estamos en verano? Creo que estamos en invierno, ni siquiera. Y yo dije, he dejado la persiana levantada porque yo duermo con la persiana que esté un poquito abajo, o sea, que esté un poquito, no totalmente abajo porque me puedo quedar dormida si veo todo oscuro, sino que cuando empiece la luz, pues que me despierta la luz. Y yo decía, ¿he dejado la persiana arriba o qué ha pasado? Y ni una cosa ni la otra. Eran las 3 o las 2 de la mañana, no sé, era muy de noche, estaba muy oscuro y yo en mi mente escuchaba Metatrón, Metatrón, Metatrón. Y fue maravilloso porque yo lo veía con mi tercer ojo, lo veía dormida, o sea, con los ojos cerrados, pero lo estaba viendo, o sea, estaba viendo la luz muy brillante en mi habitación. Y no es la única vez que me ha pasado con el arcángel Uriel, por ejemplo, me ha pasado. Pero la primera vez que me pasó fue con el arcángel Metatrón. Y empecé a escuchar en mi mente Metatrón, Metatrón, Metatrón. Me desperté, estaba todo completamente oscuro. Yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué es esto? Estaba todo completamente oscuro y empecé a escuchar en mi mente Metatrón, Metatrón, Metatrón. Y entonces empecé a buscar por las redes sociales quién era Metatrón porque no sabía ni conocía a este arcángel. Y ha sido el arcángel que amorosamente me ha dado este nombre de Hay magia dentro de ti, que es este segundo libro, porque creo, o sea, que lo que quería decirme es que todos tenemos magia dentro de nosotros y él quería, o era parte de mi propósito, recordándome parte de mi propósito, que yo tenía que enseñar que todos tenemos esta magia divina. Realmente que no es que la tenemos, es que todos somos esta magia divina. No la tenemos, somos esta magia divina. Entonces empecé a recibir mucha información del arcángel Metatrón y ahí fue cuando empecé a canalizar al arcángel Miguel. Me di cuenta que el arcángel Miguel estaba todo el tiempo conmigo. Me hablaba, empezaron a hablarme muy seguido porque, o sea, empezó a hablarme el arcángel Metatrón. Empecé a recibir muchísimas imágenes que veía, estando totalmente despierta, ya no solamente dormida. Me empecé a dar cuenta de que tenía conversaciones, muy largas conversaciones con mis guías, donde yo conectaba y me decía con quién tenía que conectar, y muchas veces eran energías y cosas que yo no había escuchado todavía, como por ejemplo que conectara con el maestro Serapis Bey, o que conectara o me hablaban del el ojo de Horus, o me hablaban de cosas de Egipto, o me decían palabras como por ejemplo Chequinab, o sea, me hablaban mucho de esta información. Todo esto y esta manera es algo de que, o sea, quiero que te des cuenta que es algo que todos tenemos interno, que posiblemente tú te identifiques con ciertas cosas de mi vida, porque todo el mundo tiene esta habilidad, todo el mundo canaliza para las demás personas o para ti. Todo el mundo recibe información y recibe información de diferentes maneras. Y lo quise hacer así porque hay mucha gente allá afuera que sé que está teniendo esta clarisensibilidad muy despierta, porque la energía del planeta ha cambiado, se ha elevado y está despertando todo esto. Si te das cuenta, hay gente muy joven ahora trabajando en la espiritualidad, muy muy joven, con ganas de aprender sobre todo espiritualidad. Es por todo este despertar. Los niños de esta nueva era están súper despiertos, o sea, con 2 años mis sobrinos dicen cosas que antes los niños con 2 años no decían. Y obviamente he tenido un hijo bastante despierto en este sentido, siendo mi maestro y muy maduro, pero veo una diferencia abismal en la energía del planeta y sé porque a mí me llegan muchas personas que están canalizando a través de la clarisensibilidad, y quería contarte cómo me ha sucedido a mí, porque tal vez a ti te suceda de esa manera y sientas que tú estás conectando con los ángeles, con los seres de luz, de hecho con desencarnados, y te esté dando mucho miedo. Y lo que quiero decirte con esto es que no tengas miedo. Infórmate, lee mucho libros sobre estos. Cuando empiezas a leer libros canalizados, entras en esa frecuencia vibratoria y se abren tus canales.
y empiezas a conectar con esa energía y por lo tanto empiezas a recibir muchísimo más información. Nada, espero que te haya gustado este video. Si querés que le pueda ayudar a alguien porque está en una situación parecida a todas estas que te he contado, pues pásale este video, suscríbete, dale like y ya sabes, escríbeme en los comentarios qué cosas son interesantes para ti de saber, ya sea de los ángeles, de la canalización, de todas las cosas que te están pasando. Y te mando un beso muy enorme y gracias por seguir este canal, por ver mis videos y por escuchar y por permitirme que sea la voz de los ángeles en tu vida. Un besito y que pases buena tarde.